Hablar de permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo. Qué tremendo, ¿verdad? Que nosotros, todo fue creado por Él y para Él. Quiero que podamos voy a leerle algunos versículos para que podamos introducirnos en el tema y después vamos a ser más específicos. Vamos a hablar de este tema que creo que va a ser de mucha edificación para todos nosotros. Podemos leer en Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. Colosenses 1, 15 al 17 dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. En Él Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Gloria a Dios. Está hablando de Cristo, de que por medio de Él y para Él, dice, fue creado todo. Y en Él subsisten todas las cosas. Imagínense, nosotros nos movemos y estamos en Él. Qué glorioso. Miren lo que dice también en Colosenses capítulo 3, versículo 3. Dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hoy quiero hablarles, como les dije, de permanecer en Él. Y en estos versículos vemos que por medio de Él y para Él son todas las cosas. Que si estamos en Cristo, dice, si hemos muerto al pecado y hemos nacido por medio de Cristo, estamos en Cristo, escondidos en Él, en Dios. Nuestra vida, separado de Dios, nada podemos hacer. No vivimos, estamos muertos. Solamente en Cristo hay vida. Y eso es lo que quiero hoy resaltar. También quiero que podamos ver en Hechos capítulo 17. Hechos 17, versículo 28. La primera parte del versículo, Pablo está dando un discurso, pero fíjense en esto que dice Pablo. Dice: porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Aleluya. Pablo está diciendo que en Él vivimos, nos movemos y somos en Cristo. Gloria a Dios, a nuestro Dios. Esa es nuestra realidad. Nosotros no somos seres que podemos vivir desconectados de nuestro Dios. Fuera de Él dice que estamos muertos. Tenemos la vida biológica, pero la vida espiritual, la vida eterna, no la tenemos. Solamente en Cristo podemos vivir, y pegados a Él podemos vivir para siempre. Qué importante es entender esto. Gálatas 2:20 dice Pablo, dice: juntamente estoy crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo hoy aquí en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Qué tremendo es eso, entender que Cristo es nuestra vida y nosotros vivimos en Él y nos movemos en Él. Por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Y hoy quiero hablar de esta palabra y vamos a leer otros pasajes más, pero sobre la palabra clave en esto va a ser la permanencia, permanecer en Él. Tengo aquí una definición de lo que es permanecer. Permanecer es quedarse,
esperar, morar, durar, perseverar, persistir, posar y vivir. Todas esas palabras, esas definiciones, encontramos en la palabra permanecer. Y hoy quiero que podamos ver como un versículo que nos va a introducir más todavía en este tema, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28, dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Versículo 29, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. También en esta carta del apóstol Juan, él habla de permanecer. Dice: hijitos míos, permaneced en Él. Y el apóstol Juan, tanto en su carta, en esta carta, en la primera de Juan, carta de Juan, él habla varias veces de la palabra permanecer. Y en el Evangelio de Juan, también él usa varias veces de la palabra permanecer. Era muy importante para el apóstol Juan la palabra permanecer. Tenía mucho que ver con su teología, con su forma de ver y lo que él transmitió en su evangelio y en sus cartas. Él habló mucho de la permanencia. Y hoy quiero que nos hagamos 3 preguntas sobre este tema que vamos a hablar, de la permanencia, de permanecer, de nuestra vida en Dios, en Cristo, pegada a Él. Ya hablamos de que por medio de Él y para Él fueron hechas todas las cosas, que nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios, de que juntamente estamos crucificados, pero vivimos hoy, vivimos la vida de Cristo. Cristo vive en mí. Estamos hablando de una vida conectada a Dios por medio de Cristo, en Cristo. Y vamos a hablar de 3 preguntas. ¿Qué significa permanecer en Él? Es la primera pregunta que hoy nos vamos a responder. Segundo, ¿cómo se relaciona el permanecer con su segunda venida? Y la tercera pregunta, ¿de qué manera mis frutos hablan de mi nuevo nacimiento? Y eso vamos a ir desglosando rápidamente, si es que podemos. Ojalá te quedes ahí, que puedas aprovechar, o si no, que este video quede grabado y se pueda compartir para edificación y bendición de muchas personas también. La primera pregunta que nos estamos haciendo es: ¿qué significa permanecer en Él? Entonces, para que alguien nos responda sobre qué es permanecer en Cristo, vamos a lo que Cristo dijo. Y entonces tenemos que ir al Evangelio de Juan, capítulo 15. El Evangelio de Juan, capítulo 15, donde Jesús dice: la vid verdadera. Juan capítulo 15, vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 10 aproximadamente. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así también vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto,
porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, se secará y los recogerán y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Leímos hasta el versículo 10 del capítulo 15 del Evangelio de Juan. Vamos a ver en el versículo 4 y 5. Primero nos dice que Él es la vid verdadera, que no hay otra vid, no hay otra real, la genuina vid es Cristo. Si Él dice que es el verdadero, quiere decir que hay otras falsas, ¿verdad? Otras falsas vides. Pero Él es el verdadero. Pero en el versículo 4 y 5, fijémonos lo que Él dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco nosotros podemos llevar fruto si no permanecemos en Él. Cuando nosotros pasamos a estar en Cristo, que es la vid verdadera, y nosotros somos las ramas, la vida de Cristo es la que va a fluir en nosotros, la que va a alimentarnos. La vida de Cristo es nosotros, y nos somos insertados a esa vid por medio de la gracia de Dios. Nosotros somos salvos por gracia, por un favor inmerecido, por algo que nosotros no podíamos alcanzar si no fuese por la gracia de nuestro Dios. Y por medio de esa gracia nosotros somos insertados. Y es ahí donde Jesús nos dice que Él es la vid verdadera y que tenemos que permanecer en Él. Y nos da una orden. Cuando dice permaneced, es imperativo, nos está diciendo que debemos obedecer ese mandato. Hay un detalle muy interesante en este relato de Juan, que cuando fue escrito estos episodios de Juan 14, 15 y 16, y 17 inclusive, que ellos estaban en los últimos momentos antes que Jesús empiece su pasión y muerte. Eran las noches antes prácticamente de su muerte, de la muerte de Jesús. Y Jesús estaba con ellos y les empezó a hablar de cuáles eran las cosas que ellos tenían que hacer cuando Él ya no esté con ellos. Y es muy, muy interesante cómo Jesús no solamente les anima, sino que les da directrices. Esto ustedes tienen que hacer. Y una de las cosas que le dice es permanecer en mí, que permanezcamos en Él. ¿Por qué? Porque así, dice, ustedes van a poder llevar fruto. Y también dice mucho fruto, no solamente fruto, sino mucho fruto. Porque imagínense que Él es la vid y el Padre es el labrador. Entonces no hay manera de que esa vid y ese labrador, con su trabajo diligente y efectivo, demos pocos frutos. Ahora la clave para dar fruto y mucho fruto es permanecer en Cristo, en la vid. Él es la vid y el Padre es el labrador. Ahora, ¿qué es el fruto? Aquí quiero hablar porque a mí, por la gracia de Dios, a mí me tocó predicar muchas veces y en varios años cuando era mucho más joven. Y muchas veces uno no tiene el entendimiento completo, pero cuando miramos la palabra de Dios sobre los frutos,
la esencia de fruto que vamos a encontrar aquí en la palabra está en Gálatas. En Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Vamos a leer para que usted tenga referencia bíblica de qué es dar, cuáles son los frutos o cuál es el fruto del Espíritu que se tiene que producir en nosotros. Gálatas 5, 22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué es el fruto entonces? Si la vida de Cristo, yo estoy pegado a la vida de Cristo, esa savia que viene, la vida del Espíritu, la vida de Cristo en mí, va a empezar a dar fruto. Va a empezar a producir fruto en mí. Y tienen que ser los frutos de interior, tienen que ser los frutos del Espíritu, lo que se van formando en mí. Y hay un concepto, muchas veces pensamos que fructificar es solo evangelizar, discipular y tener encargado de un grupo. Eso es consecuencia, debe ser consecuencia de mi fructificación interior, de la fructificación de la vida de Cristo en mí. Si yo estoy pegado a Cristo, si yo estoy obedeciendo lo que Cristo me dijo de permanecer en Él, mi vida va a fructificar. La vida de Cristo va a empezar a dar frutos. ¿Y qué es el fruto que buscamos? ¿Cuál es el fruto que anhelamos? ¿Cuál es el fruto que Él espera también de nosotros? Que el carácter de Cristo sea formado en mí. Por eso, amor, gozo, paz, fe, paciencia, benignidad, mansedumbre, todos esos frutos del carácter de Cristo se ha formado en mí. Yo no tengo que esforzarme para hacer los frutos. Dice, si yo permanezco en Él, Él va a producir los frutos. Y los pámpanos no producen frutos, los pámpanos llevan los frutos. Y eso es lo interesante. Mi trabajo, tu trabajo como hijos de Dios, como ramas, como pámpanos, es permanecer en Cristo. Y eso está generando fruto, tiene que generar fruto. ¿Y cuál es el fruto? Es que la imagen de Cristo sea formada en mí, que mi carácter sea como el de Cristo. Esa es la fructificación que el Señor está esperando de nosotros. Y por consecuencia, voy a reflejar el amor de Dios, voy a predicar el Evangelio, voy a discipular amando a las personas. Entonces, mi trabajo no es producir frutos, sino es permanecer en Cristo y que Cristo, la vida de Cristo, produzca esos frutos. Él produce los frutos en nosotros. Esa es la diferencia que hoy yo entiendo, que hoy yo veo en la palabra para que pueda ser fructífero y podamos ser fructíferos en estos tiempos. Entonces, fructificación es cambio de carácter. Permanecer en aquello que Cristo enseñó. Permanecer en la palabra. Es muy interesante esto en la doctrina. Dice que los primeros discípulos, la primera iglesia, la iglesia primitiva como se conoce, dice que ellos perseveraban en la comunión, en el compartir del pan y en la doctrina de los apóstoles. Debemos perseverar en la palabra. No escuchar cualquier cosa. Estos son tiempos donde hay mucho engaño, donde hay muchas cosas, teologías, profecías y muchas cosas que están viniendo para traer engaño. Y muchos están siendo engañados. Por eso es que dice, permaneced en mí. Permaneced en mí. El versículo 7 de Juan 15 dice así: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero dice,
que su palabra debe permanecer en mí. Ahora ahí está uno de los secretos. ¿Cuánto de la palabra, cuánto estoy siendo enseñado por Cristo a través de la Escritura? ¿Cuánto tiempo le dedico a escudriñar la palabra? No solamente a escuchar los videos de YouTube o las prédicas que vemos en Facebook, los extractos de las prédicas. No, ¿cuánto tiempo yo dedico a leer y a conocer la palabra? Para que nadie me engañe, para que nadie, inclusive lo que yo te estoy predicando hoy, vos tenés que examinarlo en la palabra y volver a leer. Porque eso es que la palabra permanezca en mí. A lo largo de la historia hubieron muchas corrientes que se desviaron de lo que al principio Jesús le enseñó a sus discípulos, a los apóstoles, y los apóstoles. Hubieron muchas, y hasta hoy sigue habiendo muchas falsas doctrinas, errores que se están enseñando y mucha gente está yendo detrás de eso. Segundo o tercero que estoy hablando es que es permanecer en Él. Implica mantener una íntima comunión con Dios. Íntima comunión con Dios hasta que mis oraciones sean contestadas. Y miren esto, qué interesante. El versículo 7 dice: si mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Este no fue un cheque en blanco que Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes me pueden pedir todo lo que quieran y yo les voy a dar. No, dijo: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, ahí ustedes me pueden pedir lo que quieran. Pero, ¿qué implica esto? Que yo permanezco en Cristo, tengo una íntima relación con Él. Su palabra yo conozco, consumo. Su palabra gobierna mis pensamientos. Mi estilo de vida está basado en la palabra, en los principios de la palabra. Entonces, ¿qué es lo que Jesús está diciendo acá? Si mi palabra permanece en ustedes, mi voluntad, mis deseos van a ser parecidos o van a ser lo que Dios quiere, porque ya está revelado en su palabra lo que Él quiere. Entonces, mis oraciones van a comenzar a ser efectivas. Y Dios se va a alegrar cuando yo oro de acuerdo a su voluntad, porque su palabra permanece en mí y yo permanezco en Él. Entonces, sí, Él va a responder nuestras oraciones y le podemos pedir todo lo que queremos. Jesús no nos dio este versículo como un cheque en blanco. No, Él dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, me pueden pedir. ¿Por qué? Porque eso cambia mi forma de pensar. Mis deseos son los deseos de Dios. Mis pensamientos son parecidos a los pensamientos de Él. Y yo pido y oro de acuerdo a su voluntad. Entonces mis deseos se vuelven los deseos de Dios también. ¿Y eso qué trae? Cuando se responde a nuestra oración, ¿qué hace? Nuestra fe aumenta. Y dice que Él nuestras oraciones. Cuando oramos, de acuerdo. Por eso es algo que les quiero dejar. Busquen las promesas de Dios y oren con esas promesas. Busquen las promesas de Dios en la Biblia y digan: acá hay una promesa de Dios, voy a orar. Aquí está escrito. Y Él sabe que esta es su voluntad. Entonces yo le voy a pedir que se cumpla en mi vida. Amén. Entonces las oraciones contestadas van a robustecer nuestra fe, van a aumentar nuestra fe. Pero que hay algo muy contrario a esto, que cuando oramos y no tenemos respuesta, tal vez quiera decir que no estamos permaneciendo y que tal vez sus palabras no están permaneciendo en nosotros. Por eso es importante evaluar, de acuerdo a la palabra, cómo estamos con nuestra relación con nuestro Padre, con nuestro amado Jesucristo. Otro punto: sentir amor por Cristo. Vean el versículo 9 del capítulo 15. Dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. ¿Estamos enamorados de Cristo? ¿Le amamos a Cristo, a nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Señor? ¿Le estamos amando a Él? ¿Estamos enamorados de Él? ¿Estamos anhelando darle todo
el placer a Él? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Entonces empezamos a amar todo lo que está relacionado con Él. Esto nos tiene que traer un análisis. Estoy enamorado de Cristo, estoy amando todo lo que es de Él. Empiezo a amar las pasiones, lo que Dios desea. En otras comunicaciones tal vez le voy a pasar. Hay un libro que habla de las pasiones de Dios. Habla de la intimidad, habla de los perdidos, habla de su iglesia, habla de Israel, habla de la segunda venida. Son 7 en total donde bíblicamente podemos ver las pasiones de Dios y darle placer a nuestro Dios. ¿Cómo estamos enamorados? Es como el enamorado y la enamorada. Yo conozco un ejemplo, no voy a decir nombres, pero recuerdo un joven y una joven de la iglesia se pusieron de novios. Y la chica, por ejemplo, era del Club Olimpia, pero su novio, cuando se pusieron de novios, su novio era del Club Cerro Porteño. ¿Y qué pasó? Poco tiempo después, la chica ya estaba con su remera de Cerro, ya dándole el gusto. Ahora, eso pasa cuando nos enamoramos de Cristo. También las cosas, antes no nos gustaba tal vez tal actividad, pero cuando nos relacionamos con alguien, nos estamos enamorados de alguien, nos empieza a gustar las cosas que le gustan a la otra persona. Imagínense eso, ¿verdad? Y con Cristo tiene que ser así, tenemos que estar apasionados, todo lo que le gusta a Él, todo lo que le da placer, pensar en Él y darle el placer a nuestro Dios. Estamos enamorados de Él. Dice, permanezcan en mí, permanezcan en mi amor, así como yo permanezco en el amor del Padre. Permaneced en mi amor. Tenemos que estar enamorados de nuestro Señor Jesucristo. Y si no estás enamorado, si no estás amando las cosas de Dios, tal vez sea un problema de permanencia. Tal vez no estás permaneciendo. Porque si permaneces en Él, vas a permanecer en su amor de Él. Él es la vid, nosotros somos las ramas, los pámpanos, las ramas. Y la vida de Dios, la savia, que es como la sangre de las plantas, esa viene desde la raíz y va por todas las plantas hasta llegar a las ramas. Y se carga tanto de esa vida, de esa savia, que empieza a producir frutos. Eso es permanecer en Él y permanecer en su amor. Y va a traer frutos a nuestra vida. Otro punto, caminar en obediencia. Versículo 10, aquí en capítulo 15, dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, debo caminar en obediencia. ¿Estoy siendo obediente? Estas son preguntas para ver si estamos permaneciendo en Él. ¿Estoy obedeciendo la palabra de Dios? ¿Estoy obedeciendo los principios, los valores, la ley de Dios? Y la ley no estoy hablando de legalismo, estoy hablando de todo lo que implica mi relación con Dios. Estoy honrándole a Él, estoy dando mi mejor en mi relación con Él, para agradarle, para obedecerle. Si yo le amo, le voy a obedecer. Y si le obedezco, estoy demostrando que le amo. Sin obedecerle. Eso es algo clave, algo vital en mi relación con Dios. No somos perfectos, todos nos equivocamos, todos seguimos pecando, pero no es mi estilo de vida. Sigo y me arrepiento, intento al máximo agradarle a Él todos los días. Y si cae el justo, 7 veces se va a levantar. Porque la gracia de Dios está disponible para nosotros, pero debemos amarle y obedecerle. Esa es una de las señales de que estamos permaneciendo en Él, que su palabra permanece en mí y que estoy permaneciendo en su amor. Otro punto, el versículo 11 del capítulo 15, dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, gozo sea cumplido.
Otro punto es la vida de Dios, la vida del Espíritu, la vida de Cristo en nosotros va a producir gozo. Tiene que producir gozo. Si Cristo es la vida, es imposible. Toda planta da fruto según su especie. Y Él es la vid verdadera. Si nosotros somos los pámpanos, vamos a dar fruto según la especie, según Cristo. Y Cristo es gozo, alegría, paz, amor, fe, mansedumbre, templanza. Entonces el gozo es una característica del cristiano. Y si hay a veces vemos cristianos que están sin gozo. Y tal vez no sea el problema el fruto, sino su permanencia. Si hay algún cristiano que no está gozoso, puede ser que no esté permaneciendo. Porque el que permanece en Él va a tener la vida de Cristo y va a tener gozo. Perdemos el gozo cuando no permanecemos. Entonces, qué importante es permanecer. Es vital, es fundamental. Y quiero dejar las últimas dos preguntas que les dije al principio. Y vamos a la carta de Juan, primera de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 2. Otra vez vamos a leer ese capítulo 2, versículo 28 y 29. La segunda pregunta que tengo acá es: ¿cómo se relaciona el permanecer con su segunda venida? La última vez que me tuve el privilegio de predicar a través de las redes fue hablando sobre estar preparados como las vírgenes sensatas, las vírgenes prudentes, para que no nos tome por sorpresa la segunda venida del Señor. Y aquí Juan habla de este punto. Primera de Juan capítulo 2, versículo 8 dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Juan dice: permanezcan en Él, hijitos, para que cuando Él vuelva en gloria, vuelva en la segunda venida, no nos tome por sorpresa y no nos alejemos de Él avergonzados. Y yo quiero preguntar esto, y esto también Dios nomás está haciendo entre nosotros, y en mí yo me doy cuenta que en estos últimos meses que estamos así en la pandemia y de cuarentena, Dios empezó a poner algo muy fuerte otra vez hacia la segunda venida, a mirar fuertemente. A mi corazón hoy está ardiendo por entender y ver cuál es el estilo de vida que tenemos que desarrollar antes de su venida, la iglesia gloriosa que Él viene a buscar. Y a veces me pregunto, ¿por qué hay poco deseo por este tema en las iglesias? ¿Por qué? No digo en todas, pero últimamente poco se ha hablado. Pero hoy creo que también Cristo nos viene alertando con algunas señales que están pasando en el mundo, de que tenemos que mirar su segunda venida. La Biblia, algo estadístico te voy a decir, la Biblia, el 30%, casi 30% de toda esta Biblia habla de profecías de la segunda venida de Jesucristo. 30%. Te voy a dar más datos. 1 de cada 25 versículos del Nuevo Testamento habla de la venida de Cristo. En todo el Nuevo Testamento hay 260 capítulos. ¿Y saben cuántos versículos hay que hablan de la segunda venida de Cristo? 318 versículos hablan de la segunda venida de Cristo. Solo 4 libros del Nuevo Testamento no hablan de la venida de Cristo, que son los cortitos. Pero después todas las otras cartas, los otros evangelios y las otras profecías del Nuevo Testamento hablan de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué hay poco deseo? Entonces, si yo permanezco en Él, si estoy enamorado de Él, evidentemente
tengo que amar su venida. Los primeros cristianos, la primera iglesia, todo el tiempo estaban pendientes y ellos esperaban todos los días que Cristo vuelva. Así también nosotros tenemos que mirar, si esto está en el deseo, en el corazón de Dios, nosotros tenemos que también amar las pasiones de Él. Y la segunda venida está anunciada y es un deseo del corazón de Dios que nosotros también. Entonces, ¿cuáles son nuestras actitudes? Mucha gente no cree en la segunda venida. Otro grupo tiene miedo porque tal vez no se siente seguro. Pero está el tercer grupo, que son los que aman la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué algunos le tienen miedo? ¿Por qué algunos no creen? Algunos dicen, no, nunca va a venir, ya se habló mucho de eso, no sé si es verdad. Algunos dicen, yo no estoy preparado, tengo miedo, tengo terror de la segunda venida. El tiempo de arrepentimiento, el tiempo de gracia. Pero los que amamos a Cristo, los que permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, tenemos que desear lo que Él desea. Entonces, amemos su segunda venida. Estemos preparados, seamos como esas vírgenes que tienen aceite en sus lámparas. Y estemos con una vida apasionada por nuestro Señor Jesucristo. En Apocalipsis 19, 7 y 8 dice, gocémonos porque las bodas del Cordero han llegado y su novia o su esposa se ha preparado. Y se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, que son las obras justas de sus santos. Así que gocémonos que hay una esperanza, hay una promesa de Emmanuel, Dios con nosotros. Ya está la primera etapa de Jesucristo nuestro Rey. Y este tiempo, hermano, cuando anunciamos el Evangelio, ¿qué estamos haciendo? Estamos declarando como Juan el Bautista en su momento, preparen el camino, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es lo que estamos diciendo? El Rey viene para gobernar para siempre. El Rey viene, el Rey viene. Y nosotros como iglesia decimos, Maranata, ven Señor Jesús. Y el Espíritu clama. Y la novia tiene que clamar con el Espíritu. Tenemos que estar en sintonía con el Espíritu y decir, Maranata, ven Señor Jesús. El Espíritu y la novia dicen en una sola voz, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. En la Biblia hablo mucho de una traducción de una palabra, parousia. Y parousia significa anunciar el reinado, el Rey viene para gobernar. Eso es lo que es el anuncio de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, para terminar, la tercera pregunta: ¿de qué manera mis frutos hablan de mi nuevo nacimiento? El versículo 28 de la primera carta de Juan, el versículo 28 y el 29 dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Entonces, si yo practico lo recto, si yo vivo una vida de santidad, si yo me estoy santificando, viviendo en rectitud, estoy viviendo en obediencia a mi Rey, entonces yo estoy dando evidencia de que Jesús es mi Señor y que he nacido de nuevo. No solo es hablar, decir Jesús es Salvador, Señor, sino vivir conforme, de acuerdo a esa verdad en mi vida. Entonces, hay que vivirlo y no solamente hablarlo. La palabra también dice, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo estamos viviendo? Por nuestros frutos se nos tiene que conocer. ¿Y cómo voy a dar fruto? Si permanezco en Él, si estoy enamorado de Él, si estoy permaneciendo en su amor,
si sus palabras permanecen en mí, entonces llevaremos mucho, mucho fruto. Y así es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, dice la palabra. También la palabra dice, el que persevera hasta el fin será salvo. Perseverar, permanecer hasta el fin y será salvo. Nuestra vida recta, nuestra vida de obediencia, nuestra vida de santificación, nuestra vida de devoción a Él, están marcando si he nacido de nuevo. Y te voy a dar algunas poquitas señales de que tal vez no has nacido de nuevo o alguien no ha nacido de nuevo todavía. Cuando no está cultivando o cuando no está cautivado por las cosas del reino. También no fructifica, no hay cambio en su vida, o disfrutan del pecado, o le da poca importancia a la iglesia, al reino de Dios. Por ejemplo, algunos dicen, qué aburrido este tema de la iglesia, qué aburrido el tema del reino. Esas son señales de que no hay pasión, que tal vez esa persona todavía no fue injertada a la vid verdadera. Porque si yo estoy permaneciendo en su amor, su palabra permanece en mí, la vida de Cristo va a fructificar. Entonces voy a estar hablando de la palabra, hablando de la segunda venida, hablando de la iglesia, hablando de las enseñanzas, hablando de lo que Dios está haciendo, contando testimonios, hablando de fe, hablando de esperanza. Voy a amar las cosas del reino y todo lo que implica la iglesia, los demás, el discipulado, la alabanza, la adoración, la oración, la intercesión. Hay tantas cosas. Pero si nada de eso me atrae, si nada de eso es algo que yo le muestro interés, entonces son evidencias de que tal vez no hayas nacido de nuevo. Porque dice la Biblia claramente que los que han nacido de nuevo, por sus frutos los conoceremos. Y Jesús nos dice, para que ustedes lleven mucho fruto, debe permanecer. Y por último, con esto cierro. ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cuál es mi trabajo? Permanecer en Él. Permanecer en Él. No tenemos que esforzarnos en el sentido de yo tengo que producir fruto. Algo natural va a ser si yo permanezco en Él. Que yo fructifique. Que mi carácter sea formado. Y por consecuencia voy a evangelizar, voy a discipular y voy a consolidar a las personas. Pero si yo hago antes de hacer, generalmente eso puede llegar a ser frustrante. Porque si no permanecer, el activismo muchas veces también es algo que te quita de la comunión con Dios. Porque muchas veces queremos suplir nuestras debilidades de nuestra relación con Dios con activismo. Pero el activismo no es lo que Dios nos está diciendo, sino permanecer. Cosas prácticas. La oración tiene que ser nuestra prioridad. Tener tiempo de adoración, tener tiempo de intimidad con Él. Buscar leer la palabra, ayunar. ¿Hace cuánto que no ayunamos? Tiene que ser un estilo de vida de estos últimos tiempos, el ayunar por lo menos una vez a la semana. No pasar hambre, sino ayunar. Dejar la comida para comer de la palabra, para comer de la presencia del Señor, comer del alimento espiritual que Él nos da. Entonces, permanezcamos en Él y Él nos hará llevar muchos frutos. Nuestras oraciones van a ser contestadas. Nuestras pasiones van a ser las mismas pasiones que Él. Eso es lo que quiero dejarte hoy, mi hermano, mi hermana. Quiero animarte a que en este tiempo tan diferente, tan difícil que estamos pasando, que permanezcas en la fuente, permanezcas conectado, que esa savia que corre por toda la vida, que es la vida del Espíritu, el Espíritu Santo trabajando en nosotros, empiece a fructificar de una manera sobrenatural, que es la manera natural de Dios, y que podamos llevar no solamente frutos, sino muchos frutos,
Porque si Él es la vid y el Padre es el labrador, no hay forma de que nosotros no fructifiquemos. No hay forma. Si estamos en Él, si dejamos que Él nos pode, que Él nos saque toda impureza, todo lo que nos molesta, vamos a seguir dando frutos y muchos frutos. Eso es lo que Él espera de nosotros. Pero permanezcamos. ¿Saben qué quiero decirte para terminar? ¿Qué es permanecer? Es dejarte amar por Él. ¿Cuántas veces entramos y sentimos presión en oración, que esto, o sentimos una presión, tengo que hacer algo? Tal vez sea el momento de sentarte en la intimidad, entrar a esos lugares con Dios y solamente decirle: Señor, quiero ser amado por ti. Es por tu gracia, es por tu amor que yo estoy aquí y que yo voy a hacer todas las cosas que vos me querés que yo haga, Señor. Es por tu gracia. Quiero ser amado por ti y que produzca los frutos que querés producir en mí, Señor. Déjate andar y pasar, Dios, en esta semana. Intensificar ese tiempo con Dios. Y vas a ver cómo el carácter empieza a ser transformado. Lo más lindo es que Dios nos corrija, que Dios mismo nos forme y que el carácter de Cristo en nosotros se refleje hacia los demás, con amor, gozo, fe, paciencia, amor, benignidad, mansedumbre y todos los frutos. ¿Qué es lo que la gente va a venir a buscar en vos? Frutos. ¿Y cuáles son esos frutos? La vida de Cristo. La vida de Cristo tenemos para dar. Tengamos para dar más de Cristo en estos tiempos que tanto se necesita. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Oramos. Padre.